Este libro fue publicado originalmente en inglés por una casa editora en los Estados Unidos y nos pidieron a mi esposa y a mí que lo hiciéramos. Por lo común, la gente o piensa que el Apocalipsis es el principal libro de la Biblia y quiere entenderlo todo sobre la base del Apocalipsis, o no entiende el Apocalipsis, no quiere saber nada, tener nada que ver con eso y lo deja. Eso tiene que haber sido palabra de Dios para aquellos hermanos, aquellas hermanas en Éfeso, donde sea, etc. Y parte del problema está en que la bestia quiere que la adoren y los demás la adoran. Y la bestia busca quien la ayude. Hay una bestia del mar que entonces se busca una ayuda de la bestia de la tierra. O sea, que hay confabulaciones. Y en medio de todo eso parece que todo eso es poderoso, que todo eso es grande. Y Juan les está diciendo, miren, ni siquiera eso es grande, ni siquiera los ángeles. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos al canal. Hoy tenemos, el privilegio, les digo, de poder tener una conversación y una entrevista directamente con el autor de este libro, pero que es autor y reconocido en toda Latinoamérica y en muchos países de Europa, en Asia, siendo conferencista, escritor, historiador. Bueno, es Justo González y este libro que es Cómo leer el Apocalipsis. Y lo tenemos aquí con nosotros, agradecidos por este tiempo. Justo, ¿cómo le va? Cuéntenos, por favor, cómo está y arranquemos con esto. Bueno, estoy bastante bien. Como dice mi esposa, estamos bastante bien para la condición en que estamos. Es decir, van pasando los años y siempre vienen los achaques con los años, pero también de vez en cuando con los achaques viene un poquito de sabiduría y un poco de calma y paciencia y esperanza. Así que estoy bien. Pasé por COVID hace un par de semanas, pero ya se me ha pasado. Así que ahí vamos. Bueno, excelente. Le agradezco este tiempo, que en lo que vamos a hablar de un tema que es muy particular. Y una de las cosas que yo me pregunté es cómo un historiador con tanta trayectoria como usted de repente se ve motivado, impulsado a escribir un libro sobre escatología o también la interpretación de los últimos tiempos, específicamente del libro de Apocalipsis. ¿Cómo surgió esto y hacia dónde vamos con este libro, Justo? Bueno, le voy a decir, surgió porque nos lo pidieron. Es decir, este libro fue publicado originalmente en inglés por una casa editora en los Estados Unidos y nos pidieron a mi esposa y a mí que lo hiciéramos. Ambos somos historiadores, mi esposa tiene mucho más interés en el culto, en la historia del culto, y yo más interés en la historia de las doctrinas, pero poco a poco nos hemos ido mezclando eso, de manera que ahora yo también estoy muy interesado en la relación entre el culto y la doctrina, y ella también está entre los mismos intereses. Así que nos lo pidieron que lo hiciéramos y lo hicimos. El propósito era responder a una situación que todos conocemos, de que el libro del Apocalipsis es uno de los libros más interpretado y más mal interpretado a través de la historia de la Iglesia, y por tanto como historiadores lo hemos visto pasando repetidamente, de manera que lo que estamos es en cierto modo usando esa experiencia de ver lo que ha sucedido en generaciones pasadas para ayudarnos un poco a entender lo que dice el Apocalipsis. Bien, y en cuanto a esto de lo que dice el Apocalipsis, y el título es muy particular porque no es comentario al libro del Apocalipsis, si bien en todo su contenido, y les digo a toda la gente que está viendo este video que ya vamos a preparar la reseña específica del libro en el canal, en forma y contenido, pero no dice comentario al Apocalipsis de Justo González y Catherine, su esposa, sino que dice cómo leer el Apocalipsis, totalmente ubicado desde una perspectiva como una guía para interpretar correctamente en base a todo esto que usted nos acaba de decir, de que durante todos los siglos de la historia de la Iglesia, uno de los libros más mal interpretados, si se puede decir así, es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué llegar a ese punto y desde qué perspectiva se ubica para interpretar el Apocalipsis? En primer lugar, me parece que la situación a la cual nos enfrentamos en el día de hoy y a través de la historia muchas veces es que por lo común la gente o piensa que el Apocalipsis es el principal libro de la Biblia y quiere entenderlo todo sobre la base del Apocalipsis, o
no entiende el Apocalipsis, no quiere saber nada, tener nada que ver con eso, y lo deja. De manera que la Biblia se acaba, ¿verdad? Después de las epístolas universales. Me parece que parte del problema está en que no le aplicamos al Apocalipsis, a la lectura del Apocalipsis, las mismas prácticas, los mismos parámetros que le aplicamos a la lectura, digamos, de Primera de Corintios, ¿no? O del libro de Isaías, ¿no? Le aplicamos un principio diferente. Y claro, hay una diferencia entre el Apocalipsis y otros libros, cada libro es particular, pero hay ciertos principios que hemos aplicado siempre a toda la Biblia que tenemos que aplicárselos también al Apocalipsis. Eso me parece que es una de las razones principales por las cuales nos hace falta tal libro. Claro, otra razón es que el Apocalipsis fue escrito originalmente para ser un libro de esperanza, de alegría. Después de los Salmos, el único libro, el libro que más himnos ha inspirado en toda la Biblia es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro para cantarlo, y sin embargo se ha vuelto un libro de miedo. Y entonces, ¿por qué es eso? ¿Y qué podemos hacer para resolverlo? De manera que me parece que es importante. El Apocalipsis es parte de la Biblia y debemos respetarlo y estudiarlo y conocerlo, pero no hacer de él la única entrada que tenemos al resto de la Biblia. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo desde tener una mirada más optimista, desde un llamado a la esperanza frente a he aquí vengo en breve mi galardón conmigo, ¿no? Y sobre todo cada uno de los puntos y lo que trata a lo largo de todos los capítulos el libro, ¿no? La consulta era porque hay diferentes líneas de interpretación y hay personas que son tan celosas de ese tema que piden y solicitan desde qué perspectiva, ¿no?, se escribió o se interpreta el contenido del libro de Apocalipsis. ¿Qué puede decir al respecto, Justo? Debo decir ante todo que estamos leyendo el libro de Apocalipsis como palabra de Dios. Ahora, eso quiere decir que es palabra de Dios para nosotros, pero de alguna manera tiene que haber sido palabra de Dios también para los primeros que lo leyeron, o que lo escucharon, porque al principio se leía en voz alta, ¿no? Para los primeros que lo escucharon. Tiene que haber sido palabra de Dios para los cristianos que estaban perseguidos en el siglo II, siglo III. Tiene que haber sido palabra de Dios para Agustín. Tiene que haber sido palabra de Dios para Lutero, para Calvino, para Wesley, para todos los grandes líderes de la iglesia. No puede ser palabra de Dios nada más que para nosotros. De manera que tenemos que leerlo de alguna manera que se aplique radicalmente a nosotros, pero que al mismo tiempo no se deshaga de la importancia del Apocalipsis para la iglesia a través de todos los tiempos y en distintas situaciones. Y desde la postura de interpretación pretribulacionista, o milenialista o dispensacionalista, ¿desde qué punto se ubica usted para hablar del tema? Desde ninguno de esos. Porque me parece que el Apocalipsis no es un programa de los últimos tiempos. El Apocalipsis es una visión, una serie de visiones. Y tomar una visión como un programa tiene varios defectos. El primer defecto es que no lo entendemos en realidad. Porque cuando usted usted lee un poeta cualquiera, si usted lo toma como si fuera un programa de lo que está diciendo, pues pierde toda su belleza, ¿verdad? Imagínese usted si una mujer tuviera en realidad ojos de azabache, labios de rubí y dientes de perlas, ¿qué sería? Sin embargo, el Apocalipsis se nos habla de un cordero con 7 cuernos. Entonces tenemos que aprender a leer eso con una perspectiva más amplia de las imágenes que se nos están presentando. Así que a mí me parece que eso es lo primero. Lo segundo que digo con respecto a un programa es que si el Apocalipsis es un programa para los últimos tiempos, quiere decir que no quiso decirle nada a aquella gente al principio. Cuando Juan está exiliado en Patmos, apartado de su gente, de sus fieles, ¿verdad? Y aquella gente está preocupada por Juan por una parte y por ellos mismos porque se ve que la persecución les viene encima.
Yo no puedo pensar que Juan les iba a escribir una cosa que no quería decir nada para ellos hasta que no viniera el año 2022. O el 23, o el 24, o el que sea. Eso tiene que haber sido palabra de Dios para aquellos hermanos, aquellas hermanas en Éfeso, lo que sea, etc. Deje ponerlo de otra manera. Ya no sale porque ahora es diferente, pero hace años había una revista que salía todas las semanas que se llamaba Guía de Televisión. Y esa revista era muy útil, porque usted podía ver qué viene después. Pero un mes antes de esa fecha, esa revista era absolutamente inútil. Y un día después de la fecha ya también había que echarla a la basura porque era inútil. Si usted interpreta el Apocalipsis como si fuera un programa, como la revista de televisión, el programa de televisión, usted le está quitando autoridad al Apocalipsis, sea usted dispensacionalista de este tipo, de aquel, premilenialista, postmilenialista, lo que sea. Si es un programa, estamos olvidándonos del mensaje central, de los mensajes centrales del Apocalipsis, que son válidos para hoy, fueron válidos para el siglo I y serán válidos si al Señor le place darnos más siglos, será válido también para el siglo XXV. Sí, se entiende, y se pueden convivir los dos puntos de vista, el punto de vista de que se interpretan diferentes mensajes del libro de Apocalipsis, y de hecho ese es el corazón un poco de todo lo que se habla en el libro, en cada uno de los puntos, interpretando también no las posiciones doctrinales, sino el mensaje propiamente del libro de Apocalipsis como palabra de Dios para el primer siglo y para los tiempos en que estamos viviendo hoy. Indudablemente, indudablemente. Déjenme añadir otras dimensiones más que me parece que son importantes. Una es que el Apocalipsis fue escrito para ser leído en voz alta, de un solo tirón, ¿no?, antes de celebrar la comunión. Por eso termina ya la palabra Maranatha, que era la palabra que se usaba siempre al empezar la comunión. Ven, Señor, ¿no? Ahora, hay que leer entonces el Apocalipsis pensando en eso, primera cosa. El Apocalipsis no se escribió para leerlo palabra por palabra y entonces desmenuzarlo, sino se escribió para leerlo de un tirón. Y entonces después, para entenderlo, podemos entender palabra por palabra, pero tenemos que empezar por la visión grande, ¿no?, por la visión grande de lo que está diciendo el Apocalipsis. Y me parece que eso es de importancia fundamental. Tenemos también que tener la visión de lo que estaba pasando en ese momento y lo que los cristianos de aquella época entenderían por eso, por lo que Juan les estaba diciendo. Y cómo eso se relaciona con lo que Juan está diciendo, la relación entre la situación de los cristianos y el mensaje del Apocalipsis en ese momento. Cuando vemos el libro de Primera de Corintios, no decimos, bueno, eso no tiene que decir nada para allá, eso en realidad se refiere a lo que está pasando ahora. No. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué preguntas le estaban haciendo los corintios? ¿Cuál era la situación de la ciudad de Corintio? ¿Cómo es que qué mensaje tenía eso para ellos? Y entonces trasladar eso al día de hoy. Y me parece que lo mismo tenemos que hacer con el Apocalipsis. Si el Apocalipsis no quiso decir nada para aquella gente, entonces, ¿qué nos dice a nosotros que quiere decir algo para nosotros? La palabra de Dios es palabra de Dios para siempre, para todas las circunstancias, para todas las personas en todos los tiempos. Sí, así es. Y creo que desde esa perspectiva es que nos podemos parar frente a todo el contenido bíblico y sacar una enseñanza realmente edificante, ¿no? Y no sé justo si a usted le parecerá acorde a lo que estamos hablando, pero creo que a lo largo de la historia, y usted como historiador, pero de años, no estamos hablando con un historiador de recién recibido de la facultad, sino con alguien que estudió mucho y ya vivió bastante, como para también tener experiencias humanas que lo hagan centrarse un poco desde una perspectiva más equilibrada. Pero vio que el Apocalipsis hay mucho también de un orgullo humano de poder tirar fechas, de poder tirar datos específicos de quién es la mujer sentada y quién es el dragón y todo eso. Y hay muchos libros que apuntan a decir específicamente qué es y no cuál es el mensaje que tiene el pasaje.
¿Qué le parece al respecto? Indudablemente, indudablemente. Le voy a decir, no me cabe duda alguna de que cuando Juan escribió ese libro y se leyó en voz alta, digamos, en Esmirna, la gente que estaba oyendo aquello veía en la ciudad de la mujer sentada sobre las 7 colinas y todo eso, una referencia a Roma y al gobierno romano, al imperio, que estaba persiguiéndolos. Ahora, ¿eso quiere decir que no quiere decir nada para nosotros? No. Quiere decir que tenemos que entender también cuáles son los poderes hoy que nos oprimen, cuáles son las cosas que están en contra de la voluntad de Dios y reconocerlas. Y reconocer que lo que sucedió en aquel momento, que había poderes nefastos a los cuales Juan se refiere, sucede en el día de hoy. Y tenemos que reconocerlas. Pero también el Apocalipsis nos dice que todo eso está derrotado. Dice el Apocalipsis, cayó Babilonia la Grande. Ahí usted ve otra vez el mismo caso, ¿verdad? Babilonia no existía ya. Babilonia no es referencia a una ciudad que había oprimido al pueblo de Dios anteriormente y había caído. Pero ahora, al hablar de que cayó Babilonia la Grande, se está anunciando que aún ese imperio romano que es tan poderoso tampoco es la última palabra. Y me parece que tenemos que decir lo mismo hoy, que todos los grandes poderes que se creen tan grandes cayeron. Y que el mensaje va más allá de eso. Y me parece que eso es una de las cosas que tenemos que decir constantemente, ¿no? Y eso quiere decir que sí, es importante estudiar a qué se refiere la mujer en las 7 colinas y sobre el dragón. Pero también es importante qué quiere decir eso para nosotros hoy. Y no para decir aquella es la bestia, ¿verdad? Si la bestia es Putin, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando Juan escribió ese libro, le estaba diciendo a esa gente, mira, no se preocupen mucho, espérense, que en el siglo XXI va a venir un ruso por allá que va a ser la bestia. Ahora, sí me parece que es posible ver algunos de los rasgos de aquella bestia del siglo I y verlos en otras bestias del siglo XX, siglo XXI, siglo XXII, hasta donde sea. Y eso es importante. Pero la otra cosa es que la palabra de Apocalipsis es palabra de victoria, no es palabra de miedo ni de derrota, es palabra de victoria, de alegría. Le está diciendo a esta gente que no son nadie, que están oprimidos por un gran imperio. Le está diciendo, ustedes están con el Dios que se sienta en el trono. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo personalmente, con esto de la escatología, pero esto es una visión mía en base a, bueno, a diferente preparación que tengo también, y me gusta mucho el enfoque que tiene el libro porque va para ese lado, no va para el lado de posicionarse y presentar una moción y decir, bueno, esto, sino de instruirnos en el mensaje de la palabra de Dios y de hecho que tiene que ver con un mensaje atemporal, por más que se ubique como visión futurista, ¿no? Porque también este karma que tiene la palabra Apocalipsis, que un poco habla de eso también en la introducción del libro, de cómo se refiere a eso, sin embargo, tiene que ver con la revelación, y por eso lo que se vio en el libro de Apocalipsis con el apóstol Juan tiene coherencia con lo que vio Ezequiel y también con lo que vio Daniel, y como bien dijo usted, estimado Justo, muchos de los personajes simbólicos tienen su aplicación en personajes históricos reales que estuvieron y también en personajes que aparecerán en el futuro, que no son más que, creo, la misma Barbie con otro vestido. Más o menos va por ahí, ¿no? Lo que usted dice. Exactamente. Solamente un pequeño desacuerdo. No es que sea atemporal, es que es multitemporal. Es que siempre es pertinente. No es que no tiene nada que ver con lo que está pasando, es que sí tiene que ver con todo lo que está pasando. Excelente, sí, totalmente. Lo que pasa en todo tiempo, sí. Totalmente, entendido y gracias por la aclaración y de hecho hay que tener en cuenta eso también. Ahora, todo lo que tiene que ver con la posición de un
diagnóstico o una especie de escenario que ve el apóstol Juan allí en el Apocalipsis, ¿no? Juan, el autor del libro, el escritor del libro, ve un escenario futuro que podía ser también un escenario presente para los que recibieron en ese momento. ¿Qué pasa con estas como marcas que tiene el libro y que son muy habladas durante toda la historia, como el 666 y como, bueno, la marca de la bestia, el falso profeta, el anticristo? ¿Cómo lo interpreta y cómo el libro nos lleva a interpretar eso? Bueno, primera cosa, el anticristo no se menciona en el Apocalipsis. La palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. Eso es cuestión de las epístolas de Juan. Pero la hemos traído para acá, para el Apocalipsis, ¿no? Claro, es la misma cosa, pero como palabra no está allí. Vamos a empezar, porque todo el mundo piensa, no, ve a buscar el Apocalipsis a ver qué dice. Y no aparece nada de la palabra anticristo. La segunda cosa que me parece que, mire, déjeme darle un ejemplo de lo que quiero decir. Allá cuando están abriéndose los sellos, ¿verdad? Y salen los jinetes. Hay un jinete que sale con una balanza y se oye una voz que dice tanto dinero, depende cómo usted traduzca, pero tanto dinero por una medida de trigo y tanto por una medida de cebada. ¿Qué es eso? Bueno, lo que estaba pasando en aquel momento es que en toda esa zona de Asia Menor, los grandes terratenientes, los grandes ricos que Roma apoyaba, estaban tomando posesión de la tierra. Y estaban dedicando la tierra a lo que más dinero produce, que era el vino y el aceite. Y entonces no había comida, porque no se cultivaba ni el trigo ni la cebada. Y había subido entonces el precio, había una inflación de un 800, en la cebada era casi un 2000%. Y el emperador, ese mismo emperador contra el cual está escrito parte del Apocalipsis, Domiciano, había tratado de prohibir que se siguieran dedicando más tierras al aceite y al vino, porque quería que hubiera comida. Pero los terratenientes eran tan poderosos y protestaron tanto que el emperador tuvo que rescindir el edicto. De manera que está hablando de cosas bien concretas, ¿verdad? Cuando la gente en Tiatira oye aquello, están pensando, yo estoy pagando tanto por el aceite y tanto por el trigo y tanto por la cebada. ¿Por qué? Porque no se puede tocar el aceite y el vino. De manera que estamos hablando de cosas bien concretas, no se están hablando de cosas extrañas, raras, ¿no? Se están hablando de cosas muy concretas también. Eso es una cosa que me parece que es bien importante. La otra cosa que mencioné y que me gustaría que discutiéramos un poquito más es que el Apocalipsis es un libro para ser leído en voz alta, en el culto, de manera que todos están oyendo lo que los demás están oyendo a la vez, no para que usted lo lea ahí solo por su cuenta. Claro, no estoy diciendo que no se deba leer solo por su cuenta, pero fue escrito originalmente para ser leído en la comunidad de los fieles. Y el mensaje central, quizás central no, uno de los mensajes centrales del Apocalipsis es que este culto se une al culto celestial del cual todos estamos participando por adelantado. Estos 4 gatos que están ahí en Tiatira, escondidos, perseguidos, ¿verdad? En una ciudad donde hay mucha riqueza y ellos no participan de eso, donde no pueden trabajar en sus oficios porque los oficios están dedicados a los dioses y por tanto están pasando grandes dificultades, no son nadie. A esa gente Juan les está diciendo, miren, sus oraciones como incienso suben al cielo y se unen a esa multitud, ¿sí?, que nadie puede contar, y se unen a los 12 ancianos, a los 24 ancianos, a los ángeles y arcángeles, ¿verdad? Por eso, por mucho tiempo, ya muchas iglesias lo han abandonado, pero era costumbre
en el culto de comunión siempre había unas palabras que se decían que eran, y todavía muchos se dicen: por tanto, con ángeles y arcángeles y toda compañía del cielo, adoramos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre y diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos de la tierra de tu gloria. Ahora, eso lo decimos así como así, pero imagínese usted esos pobres diablos allí en Tiatira, en casa de algún creyente, temerosos de que ahí afuera viniera alguien ya, solitos, y pudieran decir con ángeles y arcángeles, ¿no? Me parece que ese es parte del mensaje central de la Apocalipsis, que en los momentos más difíciles somos parte de ese gran culto celestial que está teniendo lugar ante el trono de Dios. Sí, y tener conciencia de eso creo que nos posiciona como siervos de Jesucristo, no como estudiosos de la Biblia, sino como siervos de Jesucristo, a quien tenemos que adorar, rendir culto y vivir con temor y temblor, que es algo que también se ve constantemente en la actitud de Juan a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, desde la visión en el capítulo 1 hasta el final del libro, donde él hasta en 2 oportunidades quiere postrarse delante de un ángel, ¿vio? Y en 2 oportunidades le dice: no te postres delante de mí, sino delante de aquel que es el testimonio de la profecía, ¿no? ¿Qué tiene que decir al respecto, Justo? Bueno, me parece que parte de lo que está diciendo Juan allí es que solamente Dios es digno de adoración. Y parte del problema está en que la bestia quiere que la adoren, y lo que más la adoran, y la bestia busca quien la ayude. Hay una bestia del mar que entonces se busca una ayuda de la bestia de la tierra. O sea, que hay confabulaciones, y en medio de todo eso parece que todo eso es poderoso, que todo eso es grande. Y Juan les está diciendo: miren, ni siquiera eso es grande, ni siquiera los ángeles. No tenemos que adorar a la bestia, no tenemos que adorar a ese gobierno que nos persigue, no tenemos que decir como quiere él que le digan que el emperador, que es Dios. No, porque por encima de todo eso están los ángeles, y aún los ángeles no debemos adorarlos. Solamente el culto pertenece solamente a Dios, y eso es fundamental, me parece, en el Apocalipsis, ¿no? La otra cosa que quiero decir que me es importante también es que el hecho de leer el Apocalipsis en voz alta quiere decir que los cristianos de Éfeso van a oír no solamente lo que se les dice en la carta a Éfeso, van a oír lo que se les dice a sus hermanos de Tiatira, de Esmirna, etc. Los hermanos de la Odisea van a oír todas las cosas buenas que se han dicho de otras iglesias y están esperando que se diga algo bueno de ellos. Y se le dice algo muy malo, ¿verdad? Y me parece que eso es bien importante, porque parte de lo que tenemos que entender es que cuando leemos las Escrituras, tenemos que leerlas en presencia no solamente de estos hermanos y hermanas que están aquí con nosotros. Tenemos que leer las Escrituras en solidaridad y con compasión, y tratar de ver lo que dirían en esas palabras esa gente que hoy está siendo bombardeada en Ucrania. ¿Y qué dirían esas palabras ese joven ruso que está metido allá en la guerra, que no es cuestión de él, pero que allá lo mandaron? Y que es cristiano también. ¿Qué oyen ellos en esas palabras? Me parece que es importante que aprendamos a leer la Biblia no en nuestros rinconcitos solamente, sino en esa gran visión. Y lo que el Apocalipsis hace es hacer la visión bien grande. No es solamente el imperio, no solamente, no, es los ángeles de arcángeles, la compañía celestial. ¿Eh? ¿Y cómo aprendemos a leer la Biblia de esa manera?
Bien, justo, y avanzando a lo largo del libro de Apocalipsis y también del libro Cómo leer el Apocalipsis, llegamos a pasajes donde, bueno, nos ubica en lo que la Biblia llama el milenio, nos ubica lo que llama el juicio ante el gran trono blanco y nos ubica en lo que sería, bueno, la nueva Jerusalén y cielos nuevos y tierra nueva. Coincide en que eso toma parte más allá de la promesa de restauración y vida eterna, el reposo de Dios, como querramos llamarlo en base a otros conceptos del Antiguo y Nuevo Testamento también, coincide que es parte final de lo que sería el proceso de la revelación. Bueno, y en cierto modo, indudablemente sí, porque parte de la fe cristiana es la esperanza. Y la esperanza cristiana no es un vamos a ver lo que pasa, un quizá, es un así será. Y me parece que si el Apocalipsis habla de una nueva ciudad, tenemos que vivir como quienes creemos que hay esa nueva ciudad. Y no es el Apocalipsis, es Pablo hablando de si tenemos una ciudadanía diferente. Y aquí me parece que hay que aclarar que es una ciudad, porque para nosotros una ciudad es un centro urbano, ¿verdad? Buenos Aires es una ciudad porque hay mucha gente. Pero en la antigüedad, en ese uso de la ciudad, era lo que hoy llamamos el Estado. Es un orden social. De manera que no es solamente un lugar, es también una manera de vivir en relación unos con otros. Es interesante que en la Biblia se usan dos imágenes principales para hablar del futuro, que son la ciudad y el reino. Y esas dos imágenes, las dos son imágenes que tienen relación, son imágenes de relaciones de unas personas con otras, ¿no? Si se quiere ponerlo así, son imágenes políticas. Ahí viene la palabra política también, de polis, la ciudad, ¿no? Y lo que la política está hablando es lo mismo que diría después Agustín. Hay dos ciudades. Está esta ciudad, la ciudad que nos persigue, la ciudad sentada sobre las 7 colinas, todo ese orden social que parece tan importante, tan grande, pero hay otra ciudad. Y lo que está diciendo entonces el Apocalipsis a esta gente es: vivan como ciudadanos de esa otra ciudad. Y eso puede traer persecución, eso puede traer dolor, pero eso siempre trae esperanza también, y gozo, un gozo más profundo que el gozo de que me salió bien esto, me salió bien aquello, sino el gozo de ser parte de ese propósito final de Dios. Y claro, también quiere decir que si hay ciertas cosas que esperamos en esa ciudad, tenemos que empezar a vivir como quienes creemos en esa ciudad. Yo en otro lugar he dicho que si yo le digo a usted que yo espero un día irme a jubilarme, ir a vivir a Japón, porque no hay lugar ninguno como Japón. Japón es el país más lindo del mundo, ahí yo quería vivir. Y usted me pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? Yo le digo, estoy estudiando italiano. Usted se ríe. ¿Y qué pasa entonces cuando un cristiano dice, creemos en el amor, pero por ahora vamos a pelearnos con el vecino, porque no nos gusta donde puso la cerca? Creemos en la paz, pero por ahora vamos a tener más bombas para podernos defender. Creemos que se sentará cada cual debajo de su vid y cada cual debajo de su higuera, pero por ahora déjame yo tener tantas vides y tantas higueras como pueda, aunque se las quite aquel, ¿no? Me parece que parte de lo que el Apocalipsis está diciendo es: vivan como ciudadanos de un nuevo orden. Y eso va a ser difícil. Y por eso es que hay tanta cuestión en Apocalipsis de sufrimiento y todo eso, porque eso es difícil, eso no es fácil. Pero ese es el mensaje del libro. Allá en el Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, a la iglesia de la Odisea, hay unas palabras muy famosas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere, entraré a él y cenaré con él, etcétera, etcétera. Y eso siempre ya pensamos que eso quiere decir la puerta del corazón, ¿verdad? Si yo estoy a la puerta del corazón llamando y si tú me abres el corazón, eso es verdad. Pero eso para aquellos cristianos en la Odisea era mucho más fuerte que eso. Se están preparando a celebrar una cena en la cual se supone que el anfitrión es Jesucristo.
Y Jesús les dice, miren, yo estoy a la puerta y no me han abierto. Son palabras bien fuertes, bien fuertes. No es solamente la cuestión correcta, sí, pero individual del cuadro famoso, ¿verdad? Jesús tocando la puerta del corazón, etc. Es cuestión de una iglesia que precisamente por sus triunfos, porque es la gran iglesia, cree que no tiene problema, esa es la iglesia de la Odisea, ha dejado a Jesús fuera. Así que me parece que hay palabras bien fuertes ahí para la iglesia, no solamente de esperanza, sino también palabras de juicio. No solamente para aquella gente que son los que persiguen y demás, la bestia, etcétera, sino para la iglesia misma. Y eso también tenemos que escucharlo y muchas veces no lo escuchamos. Queremos leer el Apocalipsis como una película del oeste, que nosotros somos los buenos con su pelo blanco y aquellos son los malos con su pelo negro. Y de mí no se va a decir nada malo. No, cuidado, porque el Apocalipsis también tiene palabras muy fuertes para los que la están oyendo. En cuanto a la posición que se tiene frente a la interpretación de, diferentes grupos como de castigos que vienen de parte del Señor para aquellos que eligieron el mal, eligieron ser parte del sistema corrupto, eligieron la idolatría, eligieron la persecución de la iglesia, etcétera, etcétera, y que se mencionan como, de sellos, como trompetas, como diferentes manifestaciones del juicio, que muchos la ubican en lo que sería la manifestación de la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Qué tiene para decir al respecto de eso desde la perspectiva de lo que fue su libro y es su libro justo? No tengo mucho que decir, en realidad, porque otra vez, no creo que el Apocalipsis sea un programa que nos diga que primero viene la gran tribulación o primero viene esto, después viene aquello. Lo que es más, el Apocalipsis, imagínense usted la gente que lo estaba oyendo por primera vez y oyen que hay 7 sellos y el primer sello pasa rapidito, el segundo también, el tercero un poco más largo, el cuarto más largo, el quinto, y ya el sexto se prolonga y se prolonga y se prolonga, y cuando usted dice, ya, ahora viene el séptimo, vienen 7 trompetas. Y ahora la primera trompeta es rapidita, usted dice, no sé, y viene la segunda, y cuando ya está, viene después trompetas, y después de trompetas hay ángeles con copa de ira, y hay otras cosas, ¿no? De manera que me parece que el Apocalipsis lo que está diciendo a la gente, aunque parezca que ya está llegando el final, quizás sí, quizás no, usted tiene que vivir como quien lo espera, pero no piense que usted va a saber cuándo es. Y me parece que tenemos que interpretar la Biblia toda como una sola unidad. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos allá antes de ascensión? Las últimas palabras antes de ascensión. No os toca a vosotros conocer los tiempos o las edades, las razones que el Señor puso en su propia potestad. Pero recibiréis el Espíritu y me seréis testigos. No somos testigos de las razones, no somos testigos de los tiempos porque no nos toca saberlos. Somos testigos de Jesús, el Señor de los tiempos. El Señor que al final sabemos que es el vencedor. Y me parece que eso es lo que dice el Apocalipsis, en palabras un poco más difíciles de entender a veces, en palabras muy fuertes a veces, para darle a la gente una buena sacudida que nos hace falta muchas veces. Pero no es un programa. Desde el punto de vista de lo que es la numerología dentro del libro de Apocalipsis o la consecuente aparición de grupos de números como el 7 o diferentes cosas, ¿el libro aborda esto? El libro en cierto modo aborda la cuestión de la numerología, pero lo aborda usando lo que sabemos acerca de la manera en que el pueblo de Israel entendía sus números. Porque mire, uno de los problemas que tenemos para leer el Apocalipsis es que no conocemos la Biblia bastante. Se ha dicho, y es cierto, que el Apocalipsis no tiene un solo versículo que no tenga alguna referencia o al Antiguo Testamento o a alguna otra literatura judía de aquella época.
Y entonces quiero decir que nosotros que muchas veces no conocemos esas cosas, vemos un 7 y no nos damos cuenta de lo que 7 significa a través de todo el Antiguo Testamento, a través de toda la tradición hebrea. Vemos un 12 y no nos damos cuenta de lo que eso significa. Un 144 y no lo vemos. Y lo mismo pasa con el 666, que no tenemos que entrar en eso necesariamente, ¿no? Pero me parece que parte de lo que tenemos que hacer es tratar de entender lo más posible ese trasfondo. Mire, si yo le digo a usted, si yo digo algún escrito, ¿verdad? Que es necesario que recuerde el alma dormida, avive el sexo y despierte para que pueda salir, lanza en ristres haciendo entuertos. Usted dice, ese está loco, ¿qué está diciendo? Pero yo estoy citando cosas que usted conoce más o menos, ¿verdad? Ya de Jorge Manrique, de Cervantes, etc. Y son frases comunes que la gente entiende y tienen connotaciones profundas, sentimientos muchas veces que no se pueden explicar con palabras. ¿Verdad? Pero nosotros no conocemos eso y porque no conocemos eso se nos hace muy difícil. Y me parece que parte de lo que tenemos que hacer para leer el Apocalipsis es leerlo a la luz de toda la Biblia. No leer la Biblia a toda la luz del Apocalipsis, sino leer la Biblia del Apocalipsis como parte de la Biblia toda. Y ahí vamos a encontrar que mucha de esa numerología empieza a tener sentido. El libro está escrito para cristianos sinceros, que no estén preocupados por defender una posición u otra. Porque parte del problema cuando se habla del Apocalipsis es que antes de la gente oír lo que usted está diciendo, quiere clasificarlo a usted. Y entonces hay ya quien dice, este libro no lo leo porque es de aquella posición, este no lo leo porque es de aquella otra posición. Y lo que estamos tratando de hacer es, miren, vamos a ver el libro. Vamos a empezar por el libro mismo. Y ver lo que dice y lo que nos dice a nosotros, lo que les dice a los cristianos en el siglo I, lo que les ha dicho a los cristianos a través de los tiempos. Y entonces ver lo que nos dice a nosotros ahora. De manera que el libro está escrito para cualquier persona que quiera entender el Apocalipsis sin necesariamente meterse en una escuela particular. Miren, muchas veces lo que más nos impide leer la Biblia como es debido es imaginarnos que ya sabemos lo que dice. Y como ya sabemos lo que dice, no lo escuchamos. Y eso pasa hasta con las parábolas de Jesús. Un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, ya sabemos lo que dice. Eso lo sabemos, ya sabemos lo que va a pasar después. El prójimo. Bueno, y no escuchamos, no lo vemos, ¿no? Y sin embargo, si aprendemos a leer las cosas de nuevo, empezamos a escuchar palabra de Dios de manera nueva. Y me parece que lo mismo pasa con el Apocalipsis. Claro, y eso no desacredita lo que es la palabra de Dios en su esencia, como palabra inspirada, sino que nos coloca a nosotros desde un punto de vista más abierto a que Dios siga hablándonos más allá de lo que nos dijo en el pasado, porque por algo la palabra sigue diciendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Ah, pero yo ya la sé, entonces para mí no permanece para siempre. No, permanece y siempre nos vive hablando constantemente, incluyendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Creo que justo hay que pararse, hay que intentar pararse, y creo que esta entrevista se pautó y se desarrolló para intentar pararse desde esa perspectiva, donde no encasillamos el libro de Apocalipsis en tal o cual escuela de interpretación, sino que nos paramos frente a un libro que fue escrito para ser leído en voz alta, frente a cualquier iglesia a lo largo de los tiempos, ¿no? Y creo que en esa perspectiva estamos. Bueno, quiero decirle justo, ¿quiere decir algunas últimas palabras o cómo la gente se puede comunicar con usted o ver sus contenidos? Aproveche, por favor. Últimas palabras siempre son peligrosas, así que déjeme no decir mucho sobre últimas palabras. Déjeme decir solamente, volviendo al tema de la palabra de Dios, que hay una dialéctica bien importante. Porque por una parte tenemos que hacer todo lo posible por conocer la palabra de Dios.
Pero por otra parte tenemos que saber que siempre la palabra de Dios nos viene desde fuera, que nos reta. No solamente nos edifica y nos dice que bien hiciste, no, también nos reta. Y cuando ya usted tiene la palabra de Dios de tal manera que ya usted la sabe toda, cuidado, porque ya usted tiene a Dios encasillado. La palabra de Dios siempre es dinámica, ¿no? Y siempre nos dice cosas nuevas. Y me parece que eso es importante en cualquier libro de la Biblia que leamos y claramente en el Apocalipsis. Y es por eso precisamente que me preocupa el tener respuestas ya hechas. Ya yo sé lo que todo quiere decir, entonces ahora lo que tengo que hacer es pelear con otro para probarle qué es lo que quiere decir. Y me imagino yo, aquellas 7 iglesias tendrían sus diferencias. Y la iglesia de la Odisea, cuando yo lo que se estaba diciendo a Éfeso decía, mira, hace falta, eso es lo que hay que decir, y sin embargo, llega un momento en que les cae a ellos también, ¿no? Y les dice la palabra a ellos algo nuevo también. Me parece que eso es importante también, que estemos en esa apertura de oír lo que la palabra nos dice hoy, ¿no? Y no decir lo que la palabra dice, escuchar lo que la palabra dice, y entonces decirlo con humildad, sabiendo que nuestra palabra no es palabra de Dios. Sí, y creo que a lo largo de los tiempos se sigue haciendo vivo la realidad bíblica de lo que dijo el apóstol Pablo. Si alguno cree saber algo, todavía no sabe cómo debe saberlo. Y lo dijo el apóstol Pablo con toda la carga de revelación y dirección espiritual que tenía el mismo apóstol Pablo, que cuando en el capítulo 12 del segundo de Corintios, recuerda que dijo, conozco a alguien que fue al tercer cielo y vio cosas que no se le dio, no sabe cómo explicarlo, ni se le dio la posibilidad de explicarlo. Y nos deja ahí picando todo lo que esa persona, supuestamente fue él mismo, vio en el tercer cielo. Y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que son parte de ese misterio revelado, pero que sigue siendo en algunos puntos un misterio, y que son parte de la soberanía de Dios en su omnisciencia, ¿no? Justo, le agradezco. Bueno, muy bien, esto fue la entrevista con Justo González, hablando no solamente de toda su obra que tiene que ver con cómo leer el Apocalipsis, sino, bueno, múltiples cantidad de libros, como el conocidísimo Historia del Cristianismo o Historia del Pensamiento Cristiano, y tantos otros libros que él escribió a lo largo de su trayectoria como escritor. Y hoy tuvimos el privilegio de tenerlo en el canal, y agradecemos a la editorial CLIE por facilitarnos el contacto. Y bueno, les digo, este es el libro Cómo leer el Apocalipsis, que habla un poco de todo lo que realmente hicimos, una especie de radiografía del contenido de este libro, que muy pronto haremos la reseña en el canal en forma y contenido de este libro, que le recomendamos para que puedan tener, una opción también diferente de lo que es la lectura del Apocalipsis, pero también la lectura de toda la Biblia para entender el mensaje de Dios, aplicable a aquel tiempo y también aplicable a nuestros tiempos hoy. Saben que para conseguir este libro pueden ir en principio al sitio de CLIE.es, sí, CLIE.es, y recuerden que pueden adquirir este material o cualquier otro de los libros de Justo González que están en el sitio de CLIE.es, y tenemos un código de descuento que es com-medio-rodo, así como aparece en pantalla. Allí está el código de descuento que pueden aprovechar para comprar este material u otros materiales también. Y recuerden que no solamente tienen un descuento ustedes, sino que de esa manera apoyan al canal, apoyan mi familia, nuestro ministerio, y también pueden adquirirlo a través de los links de compra de Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado, o bien todos estos sitios que son parte de CLC en los diferentes países que están allí para poder adquirir este libro con el código de descuento COMRODO. Ingresan a esos sitios en el país donde estés, que sea coherente con el sitio, y allí ingresás el código de descuento y podés adquirir este o cualquier otro material que pueda bendecir tu vida y edificarte. Recuerden que estamos para servirte. Si querés comprarlo a través de nosotros en Argentina, podés comunicarte al número que aparece en pantalla
y vamos a estar aquí para atenderte con responsabilidad, para seguir avanzando en esto, que es la difusión de materiales cristianos. Hoy, con el libro Cómo leer el Apocalipsis de Justo González, de Editorial CLIE. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!